vamos a excluir, va a haber 42% de los donantes van a ser A2 positivos y el resto van a ser A2 negativos. O sea, más o menos 50% de posibilidad de tener un donante que no sea A2, un donante compatible. ¿Tá? Para tener una idea, veamos en la lista de espera, hicimos un estudio donde mirábamos a todos los pacientes listados en la lista de espera de Estados Unidos entre el 2010 y el 2014. Estudiamos casi 200.000 pacientes y vimos la distribución del CPRA en estos pacientes. Y pueden ver que la mayoría de los pacientes no tienen ningún anticuerpo con HLA y más o menos un 35% el resto de los pacientes tiene algún anticuerpo, ¿no? Puede ser bajo PRA, o sea que la probabilidad de tener un donante es alta, y muchos pacientes con alto PRA con baja probabilidad de tener un donante. Cuando nos enfocamos en este sector de PRA de 90 a 100%, vemos que cuando nos acercamos al 100% tenemos un gran porcentaje de la población tiene muy alto CPRA, esto es entre 99 y 100%, y hay casi, esto era en el 2014, ahora debe haber muchos más, hay casi 6.000 o más de 6.000 pacientes con muy alto CPRA. En general, pacientes con PRA de 80% para arriba son los que consideramos altamente sensibilizados. Para tener una idea de cuál es la relación de el PRA con la probabilidad de encontrar un donante, podemos mirar este grafiquito y ver la relación. Lo más obvio es, ok, si tenemos un paciente con 50% de PRA, la probabilidad de encontrar un donante es 50%, o sea, 1 en 2. ¿Okay? En 80% de PRA, la probabilidad de encontrar un donante es 1 en 5. A pesar de que esto es considerado altamente sensibilizado, la probabilidad de encontrar un donante 1 en 5, o sea, en una familia grande y numerosa, podemos encontrar un donante relacionado que quizás sea compatible. 99% de PRA es 1 en 100, ya esto, la familia tiene que ser muy numerosa para encontrar un donante compatible, y PRAs arriba de 100, de 99, puede ser 1 en 200 o 1 en 1000 o más. Y acá mostramos el PRA. Viene, ahora se estima con decimales para poder tener un valor más seguro. Y entonces 99.9 es una probabilidad de encontrar un donante de 1 en 1000, 99.99 1 en 10.000 y 99.999 1 en 100.000. Y yo he tenido pacientes que cuando calculábamos, son pacientes muy sensibilizados, la probabilidad de encontrar un donante era 1 en 35.000. Ese fue el paciente con más alto nivel de sensibilización contra la población de donantes que nosotros encontramos en nuestra población. Y esto es lo mismo en una tablita: 50% 1 en 2, 80% 1 en 5, y después arriba el 97 es cuando crece exponencialmente.
Ok, las técnicas de detección de anticuerpos. O sea, vimos la parte de, ok, cómo estimamos, dependiendo del estado de sensibilidad del paciente, cómo estimamos la probabilidad de que el paciente pueda encontrar un donante o no. Ahora vamos a hablar un poquitito de las técnicas que usamos para determinar qué anticuerpos el paciente tiene. Ya hablamos un poquito de la técnica de citotoxicidad, del crossmatch por citotoxicidad. Esta técnica también se puede usar, como dijimos, para detectar, para estimar el CPRA o incluso para estimar la especificidad de algunos anticuerpos. No es una técnica que se use ahora comúnmente. Después tenemos el Flow Cross Match y las técnicas de Luminex. Las técnicas de Luminex son las técnicas que se usan principalmente para poder determinar la especificidad de los anticuerpos que el paciente tiene. Así tenemos las perlas con fenotipos, donde las perlas tienen varios antígenos de HLA que representan un fenotipo de un donante, o las perlas con single antigen bead, con un único antígeno de HLA. ¿Okay? Y estas son las que usamos más para determinar la especificidad de cada anticuerpo. Por ejemplo, decir, ok, este paciente tiene anticuerpos contra 2B7 y DR1. ¿Okay? Cada una de estas técnicas tiene diferentes problemas y usarlas conjuntamente ayuda mucho a la evaluación del paciente. ¿Okay? Como les decía antes, estos son las perlitas, donde las perlitas de fenotipo tienen un fenotipo, dos HLE, dos HLA-Bs y dos HLA-Cs. Las single antigen beads tienen solamente un único HLA, y en el crossmatch, cuando evaluamos las células del donante, tiene un fenotipo HLA como las PRA beads, pero este es el fenotipo que nosotros queremos estudiar, es el fenotipo del donante. Los resultados que obtenemos en el PRA es un MFI o la fluorescencia que detectamos con el Luminex, y nos dice, ok, cualquiera de el paciente este tiene antígenos contra cualquiera de estos antígenos de clase 1 que están en esta perlita, o cualquiera de estos antígenos de clase 2. O sea que cuando tenemos muchas perlas positivas es muy difícil determinar la especificidad de este paciente, ¿no? Con el single antigen beads es mucho más fácil determinar la especificidad de anticuerpos, porque cada una de estas perlitas tiene una especificidad. Estas dos perlitas acá tienen el A11, o sea que este paciente tiene anticuerpos contra 11 que son muy positivos y contra otros HLA-A. Okay. Estas perlitas que son muy útiles en determinar la especificidad tienen problemas técnicos, artefactos, que cuando corremos el suero de un paciente, lo que puede pasar es que hayan falsos positivos o falsos negativos. Y ahora vamos a ver un poco estos artefactos, porque esto es parte de la evaluación y es muy importante para determinar
la compatibilidad de un paciente. ¿Okay? Acá tenemos un caso donde estudiamos un paciente, hicimos un cross-match. El paciente tenía un anticuerpo contradonante contra un DQ-alfa con un MFI de 2700. Este MFI es muy bajo y no esperaríamos casi que nos diera un cross-match positivo. O sea, uno observaría una reactividad del cross-match, pero con este MFI en nuestro cross-match no lo consideraríamos positivo. Pero en cambio, cuando lo corrimos, nos daba una positividad en el cross-match muy alta. ¿Okay? Y esto es lo que generalmente pasa cuando hay un artefacto que se llama prozona, el artefacto de prozona. Que lo que pasa es que cuando se corre el suero puro, uno detecta anticuerpos en el Luminex, donde hay reactividades que están ocultas, ¿no? Acá vemos la perlita que tiene reactividad contra SDQ-alfa, que daba un MFI muy bajo, pero cuando hacemos una dilución de 1 en 8, todas estas perlitas nos muestran una reactividad altísima. O sea que acá lo que teníamos era un efecto de prozona que generó no un falso negativo, pero un positivo que no era realmente lo que era. ¿Okay? Uno de los métodos es hacer una dilución. Otro de los métodos que ahora usamos corrientemente en el laboratorio es tratar el suero con EDTA y se elimina también completamente. Otro de los factores que tenemos que evaluar es anticuerpos que son alelo específicos, ¿no? En este caso, el paciente tiene anticuerpos contra DR52. El DR52 es un antígeno que está muy presente en la población. Si nosotros excluimos el DR52, vamos a excluir 64% de los donantes, o sea, una gran parte de los donantes. Pero cuando miramos específicamente las beads, las perlas que reaccionan contra el DR52, vemos que una de estas perlas es la que reacciona mayoritariamente. En este caso, el alelo que estaba detectando esta perla es un alelo que es muy frecuente dentro del antígeno DR52. O sea que evitar este DR52 en donantes puede ser beneficioso. Pero bueno, es algo que uno necesita considerar cuando está evaluando un paciente. Otro de los artefactos que tenemos en estas técnicas, y este es un artefacto que es más complicado de detectar, que es anticuerpos contra antígenos desnaturalizados. Estos anticuerpos aparecen en el single antigen beads, muy bien definidos, como pueden ver acá, un anticuerpo contra el DR53, pero cuando usamos otras tecnologías como el test de fenotipo, el DR53 no reacciona para nada, y si usamos, en el mismo caso, si usamos el flow cross-match, también vemos que no reacciona. Si usamos células que son DR53, no reaccionan. Entonces, es muy importante, si vamos a excluir donantes que son
DR53, vamos a estar excluyendo el 50% de nuestros donantes. Bueno, esto es también otro caso de antígenos, anticuerpos contra antígenos desnaturalizados. Acá vemos un anticuerpo contra CW que tiene muy alta reactividad, pero cuando lo testeamos en el PRA no hay una coherencia con los antígenos C reactivos, y cuando hacemos un testeo usando células de diferentes donantes que son positivas para esos anticuerpos, nos dan resultados negativos en el flow cross-match. O sea que esto nos demuestra que la reactividad de ese anticuerpo, que era muy alta en el single antigen beat, era completamente negativa en el phenotype beat y completamente negativa en el cross-match. Y la cuestión, la pregunta de siempre es, bueno, ¿y cuán son clínicamente importantes estos anticuerpos que tienen una especificidad definida de HLA? Son anticuerpos contra el donante, pero no reaccionan en el cross-match y no reaccionan en otras técnicas de Luminex. Hay varios estudios ya publicados donde analizan esto y ven la importancia clínica que tienen anticuerpos contra HLA, donde muestran que anticuerpos que son detectados en el single antigen beat, pero no son positivos en el flow cross-match, no son clínicamente diferentes que pacientes que no tengan ningún DSA. O sea que en general estos pacientes tienen el mismo resultados que pacientes que no tienen ningún DSA. Este es otro estudio donde miran, bueno, esta es una revisión de Kathy Tinkham y Jennifer McCogan, que es muy buena, se las recomiendo, y donde hablan eso, cómo diferenciar anticuerpos, la importancia relativa de los anticuerpos que uno detecta por Luminex y los anticuerpos que son importantes clínicamente. ¿Cómo andamos de tiempo? Voy a apurar un poco. Esto es un caso donde tenemos un paciente con anticuerpos contra clase 1, anticuerpos contra clase 2. Esto era el test de PRA, o sea, el test de fenotipo. Esto es el single antigen beat. Para clase 1 los anticuerpos son muy bajos. En cambio, para clase 2 los anticuerpos son más altos y en general estos anticuerpos van a generar un PRA del más o menos 80%. Esto significa, y esto aparece en la siguiente, el PRA de este paciente es del 81%, o sea que la probabilidad de encontrar un donante es de 1 en 5. O sea, el PRA es alto, pero hay probabilidades de encontrar un donante. En este caso tenemos un donante donde hicimos una evaluación, que es lo que consideramos un cross-match virtual, donde teníamos un DSA de 1200 o 1300 y otro DSA de 1000 de MF. En un caso así,
lo que nosotros recomendamos, si el tiempo da, ¿no?, en un donante cadavérico, es de correr un cross-match antes del trasplante. Pero en muchos otros casos, con anticuerpos tan bajos, en nuestro centro, y Daniel puede contar su experiencia en la Clínica Mayo, también estaban haciendo lo mismo, vamos a trasplantar el paciente con DCAs sin realizar un cross-match antes del trasplante. El cross-match lo hacemos después del trasplante. En este caso, el cross-match de después del trasplante dio positivo para células T y negativo para células B. Pero lo que pueden ver es, viendo al mean channel shift, que es la reactividad cuantificada del cross-match, podemos ver que los valores son muy similares. O sea, hay una reactividad, pero están alrededor del cutoff. Entonces, por eso uno es positivo, uno es negativo. Pero bueno, hay reactividad, pero es muy baja. Y nosotros trasplantamos muchos pacientes con anticuerpos contra donantes que son bajos, y que que pueden dar un cross-match positivo dentro de lo que es el cutoff. Un caso similar, este lo voy a pasar. Este era altamente positivo con un DSA muy alto, y el PRA de este paciente era el 64%, o sea que uno de cada 3 donantes va a ser compatible. O sea que la probabilidad de encontrar otro donante es alta. Entonces, en este caso, con un MFI tan alto, vamos a recomendar esperar otro donante. Caso número 3, también reactivo para clase 1 y para clase 2, la reactividad no es súper alta. Este caso, déjenme ver, tenía un CPRA de 99.92, o sea, la probabilidad de encontrar un donante es 1 en 1200 donantes, o sea, muy, muy, muy baja, pero los MFI que tenía eran muchos MFI con bajos niveles o con altos niveles de Q2, 17.000. Entonces, en este caso, con muchos anticuerpos con alto MFI, por ejemplo el DQ2, el A1 y el DP6, preferimos esperar otro donante, a pesar de que la probabilidad de este paciente encontrar un donante es muy baja. De todas formas, el sistema americano tiene un sistema de prioridades donde este paciente va a tener prioridad para órganos regionales y nacionales. O sea que en este centro e incluso en la Clínica Mayo hemos trasplantado pacientes con este tipo de sensibilización. Y este es el último caso, una paciente de corazón con cardiomiopatía postpartum, también con una probabilidad no muy alta, la probabilidad de encontrar un donante es de 1 en 3, pero este paciente tenía otro problema, tenía muchos anticuerpos contra HLA-DP con muy alto MFI. Y el PRA de Estados Unidos no está calculado con el HLA-DP. O sea, esta paciente va a tener una probabilidad muy baja de encontrar un paciente compatible que no tenga ninguno de estos antígenos HLA-DP.
ustedes pueden ver que hay solo 3 antígenos que no son positivos en este test. Okay. Esta paciente, y ustedes saben que un trasplante de corazón es, en términos de darle calidad de vida y sobrevida al paciente, también trasplantarlo lo antes posible es muy importante. Tuvimos varios donantes posibles, la mayoría de los donantes tenían anticuerpos contra DP porque tampoco en esa época se podían excluir, y tuvimos un paciente donde había anticuerpos contra un solo DP, el 0201, y era muy alto, 22.000 de MFI. Este paciente lo estudiamos con PRA, con el test de PRA, pero hicimos muchos cross-matches subrogados o surrogates, y vimos que este antígeno, como otros DP, no eran tan reactivos como lo que mostraba el single antigen bead. Entonces decidimos, ok, este donante podría ser compatible, pero tenemos que hacer un cross-match antes para tener una evaluación más segura. Hicimos el cross-match, hicimos 2 cross-matches con células de sangre y con células de lymph node, de nodo linfático, y lo que vimos es que era completamente negativo para clase 2, negativo para clase 1, negativo para clase 2, pero pueden ver que hay una reactividad en las células B. Esta reactividad nos llega al cutoff para decir es positivo, y nosotros sabemos bien que un anticuerpo con SMFI seguro nos va a dar un cross-match positivo. Pero bueno, con todos estos datos decidimos, bueno, este va a ser una de las pocas oportunidades para este paciente de trasplantarlo. Vamos a trasplantarlo con este corazón y seguirlo de cerca para ver cómo si la reactividad o cómo evoluciona el paciente clínicamente. Y esto fue en el 2017 y el paciente no tuvo ningún evento de rechazo y hasta ahora ha funcionado bien. No solo eso, con la inmunoterapia que ha recibido, los anticuerpos estos han bajado al punto de que el anticuerpo que es contradonante casi está debajo de los 2.000 de MFI. O sea, para tener una idea que muchas veces incluso con un anticuerpo con muy alto MFI puede ser no clínicamente relevante. Pero bueno, para terminar, porque ya me pasé, no hay una técnica perfecta para determinar qué anticuerpos son relevantes clínicamente, pero hay que usarlas en conjunto. Y bueno, no solo la evaluación requiere de poder determinar qué anticuerpos son reales o no tienen, o son de menor riesgo, pongámosle, y evaluar la probabilidad de que el paciente vaya a tener otro donante o no. Y depende del riesgo de que el programa de trasplante quiera tener trasplantar a sus pacientes, ¿no? Minimizar el riesgo del rechazo es muy importante, como ya dijimos, pero el paciente que no es trasplantado está siendo dañado de alguna forma también. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Y ahora vamos a la presentación del doctor Daniel Ramón,
y al finalizar haremos las preguntas en conjunto. Vamos a habilitar. Buenas tardes. Como el doctor Chuluyan mencionó antes, mi nombre es Daniel Ramón. Soy uno de los directores del Laboratorio de Histocompatibilidad de la Clínica Mayo en Arizona. Como él también mencionó, soy egresado de la Universidad Nacional de San Luis como licenciado y doctor en bioquímica. Y además soy egresado de la residencia en bioquímica del CEMIC, donde hice mis primeros pasos en HLA con la doctora María Jesús Moreno. Para empezar, quería también agradecer al doctor Casadei, al doctor Chuluyan y a la Fundación Tercer Milenio por invitarnos a compartir nuestras experiencias en histocompatibilidad. Esto es para mostrarle el tamaño de nuestro hospital. Para los estándares de Estados Unidos es relativamente pequeño, con 180 camas. Pero esto no es un impedimento para que seamos dentro de nuestra institución quienes realicemos la mayor cantidad de trasplantes de riñón dentro de la Clínica Mayo. Además, para mostrarles que en el año 2019 trasplantamos 433 riñones, de los cuales la mayoría fueron de donante cadavérico, y esto es gracias, parte del secreto de este gran número de trasplantes de riñón, es que realizamos un gran número de crossmatch virtual para todos los órganos importados de otros estados. Luego de un screening inicial, los directores del laboratorio revisamos cada uno de estos crossmatches virtuales y le recomendamos al grupo de trasplante proceder con un crossmatch retrospectivo, en el caso de no existir anticuerpos, o bajo PRA, o un crossmatch prospectivo en aquellos pacientes altamente sensibilizados o en presencia de algún anticuerpo por encima de 2.000 o 3.000. Esto sumado a que el grupo de trasplantes acepta un gran número de órganos con alto índice de KDPI, como Marcelo ya lo mencionó, esto demuestra la calidad del órgano, nos coloca en uno de los centros que trasplanta una gran cantidad de órganos, como ya lo mencioné, pero además como se observan con los datos de UNOS y el OPTN, las chances de ser trasplantado en nuestra institución es el doble de las chances de un paciente de ser trasplantado en comparación a nivel nacional, donde nuestros tiempos de espera para un riñón están alrededor de, o quizá menor a los 2 años. Volviendo un poco a donde dejó Marcelo, este es como ya él bien lo describió, esta es la reacción del single antigen por Luminex. Cada una de estas barras representa un antígeno y la altura de estas barras es proporcional a la concentración de los anticuerpos en el suero del paciente. Aquellos en el rango alto o en rojo aquí son aquellos que son capaces de dar un crossmatch por CS positivo y por citometría positivo. Aquellos en un rango moderado son capaces ya no de dar un crossmatch por CS positivo, pero sí por citometría. Y aquellos en un rango débil son capaces de dar un crossmatch positivo o negativo, dependiendo contra qué antígenos están dirigidos estos anticuerpos. En el caso de locus de alta expresión como A, B, C, D, R, estos probablemente serán positivos, pero en aquellos de baja expresión como DR51, 52, 53, DQ y DP, que son de baja expresión, probablemente nos den un resultado negativo. Con estos conocimientos es que somos capaces de formular lo que conocemos como crossmatch virtual. En este ejemplo vemos que al recibir una oferta, este paciente posee anticuerpos a alta concentración por encima de 20.000 de intensidad de fluorescencia. Con estos valores probablemente tendremos un valor
positivo nuestra predicción será de un crossmatch virtual positivo. En cambio, de otra manera, este paciente no posee anticuerpos dadores específicos contra este riñón que se le oferta, con lo cual nuestra predicción será de un crossmatch negativo. Esto trae muchas ventajas, puesto que esto lo podemos formular a partir de recibir la tipificación del dador cadavérico. En 30 o 60 minutos podemos informar a nuestro equipo de trasplante el proceder con el trasplante o no, y si es de un dador vivo, en cuanto en 1 o 2 días obtenemos el tipaje del dador, somos capaces de formular este crossmatch virtual. Que de la otra manera, si tenemos que realizar un crossmatch por citometría, en el caso de un dador cadavérico nos llevaría entre 4 a 12 horas, y a un dador vivo probablemente nos lleve entre 1 o 2 semanas de logística para obtener estos resultados. Como dicen los españoles, hace rato que venimos rizando el rizo de esto del virtual crossmatch. Nuestras primeras experiencias empezaron allá por el año 2009, donde si bien en esa época teníamos un panel mucho más limitado de single antigen de Luminex, esto era por citometría de flujo, no era por Luminex, aún así teníamos valores de sensibilidad y especificidad adecuados con una concordancia del 92%. Hoy por hoy, con un panel más extendido, no completo aún, pero un poco más extendido, tenemos una especificidad y sensibilidad arriba del 95-98% con altos valores de predicción. Además de ser, de nuestra predicción ser correcta, la formulación de este crossmatch virtual es un procedimiento seguro, como fue demostrado por este grupo en Cambridge, donde de la observación de 600 trasplantes de riñón, el 42% fue trasplantado con un crossmatch virtual, mientras que el 58% se trasplantó con un crossmatch por citometría. Luego, al analizar la sobrevida del paciente y la sobrevida de los injertos, vieron que no se observó ninguna diferencia. Además, mejoraron los tiempos de isquemia de estos órganos, con lo cual también observamos una mejora en la demora, menor tiempo de demora en la función de estos injertos, sobre todo para dadores con muerte cerebral. Esto, como este otro grupo en Escocia, 2 grupos en Edinburgh y en Glasgow, demostraron también que se mejora significativamente el tiempo de isquemia, pero además no incrementa significativamente los eventos de rechazo mediado por anticuerpos agudos, medidos a 90 días. Estos 2 trabajos nos demuestran que además de ser una predicción precisa, es un procedimiento seguro. Y además posee otras ventajas. Esto nos permite reportar, como ustedes saben, aquí en Estados Unidos, a partir del año 2009, estamos obligados a reportar lo que denominamos como antígenos no aceptables, que va a formar parte de la prueba cruzada contra panel calculada, como lo explicó muy bien Marcelo. En nuestra institución y en la mayoría de las instituciones se usan valores de intensidad de fluorescencia por Luminex mayores a 2000 a 3000. Por ejemplo, en este caso reportaremos como antígenos no aceptables todos aquellos que están en rojo y en naranja. Por ejemplo, si tenemos una oferta de un dador tipificado con un B27, esta oferta no llegará a nuestro paciente porque será eliminada por el sistema. De la comparación del uso de este listado de no unacceptables y del CPRA, por una comparación inicial en un periodo de tiempo similar allá en el año 2009, cuando lo empezamos a utilizar, comparado con el mismo tiempo en el año 2001, se observó que aquellos injertos o ofertas de riñón rechazados por una prueba cruzada positiva, disminuyó con la utilización de unacceptables en un 83%. Esto mejora la distribución de órganos y mejora también en los tiempos de isquemia, pero además observamos, o este grupo observó con datos del UNOS, que para aquellos pacientes
moderadamente sensibilizados o altamente sensibilizados, que en el 2001 solamente trasplantamos entre un 7 a 8%, ahora con este sistema trasplantamos a un 13, a un 15 o 16%. Otra de las ventajas, como lo mencionó muy bien Marcelo, es que a partir de diciembre del año 2014 se empezó a usar lo que se denomina la escala progresiva de CPRA. Antes, solamente a aquellos pacientes con un 80% se le asignaba 4 puntos para mejorar las chances de estos pacientes, mientras que ahora estos pacientes reciben una escala gradual de puntos con un máximo de 17 en aquellos que son por encima del 99.99% de PRA. Esto permite en aquellos con un PRA de 98% acceder a una distribución regional, mientras que aquellos con un PRA de 99.98% reciben una distribución nacional cuando son un full match. Esto se ve claramente la utilidad del ejercicio de la predicción virtual junto con el CPRA. Antes del año 2014, sin la utilización de estas herramientas, la tasa de trasplante que ofrecíamos a nuestros pacientes tenía una pendiente negativa, y a partir del uso de estas herramientas, la tasa muestra una pendiente positiva, especialmente para aquellos pacientes altamente sensibilizados. Ahora, déjenme traerles un ejemplo. Tenemos un paciente que es con un PRA calculado del 99%. Como ustedes saben, las chances a acceder de un órgano de este paciente son limitadas. Pero bueno, este paciente recibe una oferta de un riñón cadavérico, donde vemos que como observarán, la tipificación de este dador cadavérico demuestra por baja resolución, demuestra una compatibilidad exacta para A, B, C, DR y DQ. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿aceptarían este riñón con esta información? Es bastante tentadora y es por eso que la coordinadora nos envió nos pidió que formuláramos el crossmatch virtual, donde al comenzar nuestro análisis observamos que en la reacción de Luminex, este paciente que era A2, tenía un antígeno A2, posee anticuerpos contra los alelos A201, 0203 y 0206, además de poseer anticuerpos contra este 24, que es un alelo específico contra 2403. Ahora, con este resultado de Luminex, les vuelvo a formular la pregunta. ¿Consideran esta una buena opción para este paciente? ¿Qué otra información estarían necesitando? Un crossmatch por citometría sería una buena opción, pero déjenme formular que este órgano proviene de Nueva York y los tiempos de isquemia no nos permiten obtener una muestra, correr el crossmatch y luego aceptar o no este órgano. Lo que sí necesitaríamos y lo que sí sería muy útil es que tuviéramos una alta resolución de estos pacientes, con lo cual confirmaríamos que este paciente puede desarrollar anticuerpos contra estos alelos porque posee un alelo A205. Estos son pacientes que frecuentemente generan anticuerpos contra estos otros alelos del antígeno A2. Mientras que este donante es un A201, ambas tipificaciones son de alta frecuencia en la población caucásica o hispánica, con lo cual, con esta información, le informamos a nuestro grupo de trasplante que no se puede proceder debido a incompatibilidad, debido a la presencia de anticuerpos dadores específicos. Con esto es que a los propósitos de esta charla me gustaría formular o formularle cómo podemos ir más allá del crossmatch virtual, y quiero, como decía, a los efectos de esta charla solamente proponerle algo que me gustaría denominar AR crossmatch. Esto no es de Argentina Crossmatch, no es un programa de gobierno, solamente es las siglas de Augmented Reality o realidad aumentada, con lo cual necesitamos otras herramientas que nos permitan
puesto de esta manera, ver abajo del agua cuando tenemos estos casos tan complicados en ofertas en pacientes altamente sensibilizados. Como decía, alta resolución es una de las herramientas que necesitamos. Antes de llevarlos a la alta resolución, me gustaría revisar con ustedes la nomenclatura de HLA para alta resolución. Como ustedes saben, un antígeno se llama, el nombre del antígeno está compuesto por el locus, HLA A, B, C, y un número A2, A3, A24. En la tipificación molecular tenemos la misma letra para el mismo locus, tenemos un separador, y los primeros dígitos, en la mayoría de los casos, es un número transparente al antígeno al cual representa como A02, va a ser un alelo del antígeno A2. Los siguientes números, que es lo que se denomina el second field o el segundo campo, nos dan la información acerca de que, por ejemplo, el alelo 02-101 va a diferir del alelo 02-102 al menos por un aminoácido o más en la secuencia aminoácidica de estas moléculas. El resto de los números no son importantes clínicamente, solamente para estudios poblacionales, pero esta letra al final es importante, puesto que si tenemos una N al final del nombre de este alelo, nos indica que este alelo es un alelo nulo y no está expresado en membrana, y tenemos que analizar este paciente como homocigota para el otro alelo de la tipificación. Este es un artículo publicado por este grupo en Pittsburgh, donde utilizando técnicas de alta resolución, con las técnicas nuevas de New Generation Sequencing, de 385 vieron que alrededor de un 40.5% la alta resolución le ayudó a resolver problemas como alelos específicos no propios, aparente autorreactividad, como lo mencionó Marcelo, algunos patrones no específicos de reactividad, les ayudó en la interpretación del crossmatch, ayuda también a seleccionar en el caso de obtener más de un donante, cuál donante va a tener una mejor compatibilidad, como luego veremos con las técnicas de matching, de tipificación con epitopes. Y además, lo más importante, en la fase post-trasplante, nos ayuda a evaluar cuáles son realmente los alelos dadores específicos y cuáles no, en casos de aquellos anticuerpos dirigidos con distintas subunidades de la molécula de Q o contra alelos específicos, como lo mencionó Marcelo anteriormente. Este es un trabajo de Bélgica, donde este grupo analizó un número final de 1000 trasplantes de riñón. Los separó en pacientes sensibilizados de los no sensibilizados, y en aquellos que estaban sensibilizados, aquellos que tenían un anticuerpo dador específicos por baja resolución. Luego corrieron para dador y receptor la tipificación de alta resolución por estas nuevas técnicas que nos permiten la secuenciación de todo el gen, sobre todo para clase 1 y la mayor parte del gen de clase 2, donde vieron que alrededor de 173 de estos anticuerpos asignados originalmente realmente eran anticuerpos dadores específicos, pero en 40 de estos casos vieron, o en un 22%, vieron que estos anticuerpos dadores específicos estaban asignados de forma errónea. Luego compararon los distintos resultados en la sobrevida y otros endpoints para aquellos pacientes negativos, aquellos pacientes falsamente asignados como DSA y aquellos pacientes como asignados correctamente con DSA. La primera evaluación vieron que la incidencia de rechazo mediado por anticuerpos en aquel grupo que fueron falsamente asignados como DSA, la incidencia de rechazo por anticuerpo era igual o menor a aquellos pacientes que fueron asignados con no anticuerpos dadores específicos, y como de esperar, aquellos que sí realmente eran anticuerpos dadores específicos tenían una mayor incidencia de estos rechazos. De la otra manera, vieron que la sobrevida de estos pacientes con un anticuerpo dador específico facialmente asignado tenían igual o mejor sobrevida que aquellos pacientes sin DSA, y sobre todo contra aquellos pacientes en presencia de anticuerpos. Esto
demuestra claramente la utilidad de poseer una tipificación de alta resolución que antes solamente estaba asignada para trasplantes de médula ósea y no para trasplantes de órganos sólidos. Hoy por hoy, para pacientes y dadores vivos, estas técnicas que pueden llevar entre 1, 2 o 3 días, por el momento son privativas para tipificar a nuestros pacientes, a nuestros dadores cadavéricos, pero en este estudio también de la Universidad de Filadelfia, utilizando estos instrumentos en miniatura, este grupo obtuvo una tipificación para los 11 locus que se realizan por alta tipificación en 3.3 horas, lo cual muestra una alta promesa para poder poder tipificar a nuestros dadores cadavéricos con estas técnicas. Esto en cuanto a la alta resolución. Otra herramienta que nos permitirá incrementar nuestra resolución y posibilitar un mejor interpretación de estos cross-matches es poseer un panel completo de antígenos en nuestros single antigens por Luminex. Para esto déjenme graficar la falta de un panel completo con este ejemplo. Este es un paciente donde poseíamos un anticuerpo contra B37. Esto es algunos de los participantes del laboratorio sabrán que es un patrón no específico para estos locus C1, 12 y 15. Tratando de eliminar esta falsa reactividad, corrimos nuestro panel de fenotipos, donde en vez de clarificar el asunto de la falsa reacción, nos agregó complejidad diciéndonos que probablemente teníamos un anticuerpo contra B50. Con estos resultados decidimos correr el panel de single antigen por otro vendedor, donde posee otro tipo de panel, donde además de observar el anticuerpo contra el B37, ahora tenemos un anticuerpo contra A205, A206, y si analizamos en detalles el fenotipo, vemos que en estas dos esferas o perlas, el A202 y el A205 están presentes como en este otro panel. Esto nos grafica si utilizamos solamente el primer panel de single antigens, podemos estar o vamos a perder estos otros alelos o epitopes que no están representados en el panel original. Y esto es para graficar la importancia, puesto que es A202 y A205, aquí resaltados en amarillo, son alelos frecuentemente detectables tanto en población europea, African American o asiáticos o en hispánicos. Luego, en una rápida evaluación del panel de clase 1 del método estándar de Luminex que la mayoría de los laboratorios utilizan, detecté que todos estos epitopes presentes en alelos frecuentes no están representados en el panel que, como decía, la mayoría de los anticuerpos. Para lo cual, si no tenemos un panel adecuado y si no tenemos una alta resolución, tenemos la posibilidad de fallar en nuestra predicción. Otra herramienta que sería de gran utilidad o que en algunos centros estamos utilizando y otros centros lo utilizan de rutina, algunos con alto volumen todavía no lo utilizamos para todos los pacientes, es el de análisis de epitopes. Hoy por hoy no hay un consenso a qué se define un epitope en cuanto a HLA. En un extremo tenemos los que asignan solamente a la posición del aminoácido que se difiere de entre dador y receptor. Otros que utilizan como el formulado por el doctor Duques-Noyes, quien formuló el concepto de Eplet, que es donde está el aminoácido de mismatch, considera un radio de 3 Armstrong en la molécula para asignar donde está localizado lo que él denomina Eplet. Y en otro extremo tenemos los que asignan el tamaño del epitope, que mira el paratope de la inmunoglobulina, donde las 6 reacciones complementarias del anticuerpo interaccionan con las distintas partes de la molécula para proveer estabilidad.
Como mencionaba, HLA Matchmaker es una de estas herramientas que predice la tipificación o la asignación de especificidad por epitopes, pero quería mencionar que utiliza dos principios. Uno es que considera ya no a cada alelo o a cada antígeno, sino que para cada alelo lo analiza como una cadena de epitopes definidos estructuralmente. Por ejemplo, en este caso, el alelo A0101 estará conformado para esta herramienta por 36 epitopes conformacionales. En el caso de este paciente, recibir una oferta de un dador que es 0102, el segundo principio es que estos pacientes no desarrollan anticuerpos contra los epitopes que son considerados propios. Por ejemplo, este alelo va a poseer 34 epitopes que machean los epitopes de nuestro paciente, y eventualmente este paciente podrá desarrollar anticuerpos contra alguno de los dos epitopes en los cuales se diferencia. Luego, esta herramienta o algoritmo realiza este análisis para cada locus de clase 1 y de clase 2, y luego lo sumariza con lo que se denomina epitope o carga de epitopes. Este es el ejemplo de nuestro paciente con la diferencia entre 0205 y 0201 que veíamos al principio, donde vemos que el epitope load de este paciente, puesto que tiene una muy buena compatibilidad, son la presencia de 3 distintos eplets o epitopes, y la carga de epitopes será de 3. Esta es una tabla de los múltiples artículos del Dr. Duquesnoy, donde grafica que pacientes con distinta tipificación, si los enfrentamos a distintos alelos de distintos locus, va a poder tener un epitope load o carga de epitope de 0, de 1, de 4 o de 10. Luego lo mismo para clase 2, si tenemos un dador con esta tipificación resaltada en azul y lo enfrentamos a distintos dadores, vemos que algunos pueden tener una carga de epitopes para clase 2 de 0, mientras que otros pueden tener una carga total de epitopes arriba de 40. Luego, volviendo a nuestro paciente original, otra de las ventajas que nos ofrece este software o esta herramienta HLA Matchmaker es que podemos analizar la especificidad de estos anticuerpos. Por ejemplo, originalmente esta herramienta era un macro de Excel que era muy complicado de utilizar y requería mucho tiempo, pero hoy por hoy está presente o forma parte del programa con que analizamos los single antigens. Luego le pedimos al programa que analice en base de la tipificación de este paciente y los anticuerpos, la reacción por single antigen, y el programa nos va a formular los posibles eplets que estarían contra los cuales los anticuerpos presentes en este paciente estarían reaccionando. Este es el ejemplo original donde nuestro paciente poseía anticuerpos contra 0201, 0203, y en base a la tipificación de este paciente vemos que estos son eplets específicos, con lo cual podemos predecir un crossmatch virtual basado no en antígenos, no en alelos, pero ya en epitopes o eplets. Para graficar un poco más en detalle la utilidad de esta herramienta, déjenme presentarles este caso interesante, donde tenemos un paciente de 62 años con falla renal terminal de hígado y riñón debido a un riñón poliquístico y un hígado poliquístico. En el 2016 trasplantamos a este paciente con un dador no relacionado vivo. Luego, en el 2018, el paciente posee una nefropatía por el virus BK, que al reducir la inmunosupresión, se generan los anticuerpos contra clase 1 y clase 2 a altos valores, con lo cual el paciente termina perdiendo el riñón por un rechazo mediado por anticuerpos. En el 2019 el paciente es listado ahora ya para riñón y hígado en forma simultánea.
Y en febrero de este año trasplantamos con un riñón y un hígado del mismo dador cadavérico en forma simultánea. Desafortunadamente, 2 días después, por falla primaria del injerto de hígado, el paciente fue puesto en lista de espera para un segundo hígado. Y a los 4 días el paciente fue trasplantado con un hígado ahora de un dador cadavérico distinto al riñón original que fue trasplantado junto con la falla del hígado anterior. Esto es para graficar la evolución de los anticuerpos. Como ustedes saben, al trasplantar hígado, el hígado tiene la capacidad de producir la eliminación de estos anticuerpos dadores específicos circulantes. Este paciente fue trasplantado en presencia de anticuerpos fuertes contra A1 arriba de 18.000, A3 y B7 arriba de 6.000. Pero, como les mencionaba, luego del trasplante del hígado y del riñón, los anticuerpos contra el A1 y B7 y A3 adquirieron valores en los valores negativos, con lo cual se demostró que el hígado estaba eliminando estos anticuerpos. De lo que se postula como el hígado elimina estos anticuerpos es que el hepatocito segrega a circulación las moléculas de HLA del dador. En presencia de estos anticuerpos neutralizan estos antígenos solubles, el anticuerpo dador específico, y gracias a la circulación de la triada, estos inmunocomplejos son fácilmente eliminados, que verdaderamente es lo que observamos ahí. Luego, luego del trasplante del segundo hígado, ya el riñón dejó de recibir la protección para absorber los anticuerpos presentes, y vemos que luego del trasplante del segundo hígado, el segundo hígado ya no absorbe en forma específica estos anticuerpos, puesto que segrega otro tipo de antígenos, no el antígeno contra A1, con lo cual vemos un incremento del anticuerpo contra A1, mientras que los otros anticuerpos se mantienen negativos. En este caso aplicamos el matchmaker. Este es el resultado de los epitopes que propuso el matchmaker, donde vemos que para el locus A, estos anticuerpos probablemente estaban dirigidos contra este epitope y contra este otro, pero probablemente o seguramente este paciente posee un anticuerpo. Como ustedes saben, la reacción a lo antigénica es policlonal. Cuando tenemos una reacción contra A1, probablemente haya más de un clon generando anticuerpos contra clon B, de células B generando un anticuerpo contra A1, mientras que estos pacientes fueron claramente absorbidos por el primer hígado. Vemos que en el segundo caso, ante la falta en la tipificación de estos antígenos del epitope, contra el cual estaban dirigidos algunos de estos anticuerpos contra A1, vimos el rebote de estos anticuerpos. El candidato que estaba presente en el primer hígado, que sigue presente en el riñón, que sigue implantado, pero no está presente en el hígado del segundo dador de hígado, este anticuerpo no puede ser absorbido, y es la reacción de reactivación que observamos. Como vemos claramente, podemos claramente ver que es un epitope claramente expuesto en la superficie o en un loop de la molécula de locus A. Para el locus B, vemos que el segundo hígado trasplantado tiene los epitopes para absorber todos los otros anticuerpos dirigidos contra los antígenos B. Este cambio en el perfil de anticuerpos fue claramente impactado en la función del órgano. Al principio, cuando teníamos anticuerpos a valores negativos, el órgano de riñón funcionó muy bien, llegando a valores de creatinina de 1.2 y un buen
filtrado glomerular de arriba de 60, y lo mismo en los ya fue contra el mismo análisis fue realizado para clase 2, no vamos a detener en esto. Esta otra diapositiva es para demostrar que hay otros algoritmos, otras herramientas que más o menos formulan lo mismo. Por ejemplo, se basa en la posición de los aminoácidos o contra DQ5, que tiene un MFI de 2500, y vas al PRA y va a tener mucho menor MFI, pero si pones DQ5, vas a ver que todas las bits están dispuestas con reactividad en la parte izquierda del bar plot, ¿ok? O sea que ves una reactividad, ¿viste? Capaz es 100 MFI, ¿ok? Pero lo que te demuestra que hay reactividad es que están todas las bits juntas en la parte de la izquierda, ¿ok? Y eso para mí es evidente de que es un anticuerpo real, de bajo título, de bajo MFI, y en muchos casos trasplantamos esos pacientes, incluso con un MFI bajo. Okay. Si por el DR53 que te mostré era altísimo, tenía casi 10.000 de MFI, y en el PRA bits ni siquiera se agrupaba las bits que tenían el DR53. Y eso también te evidencia de que el anticuerpo lo más probable es que sea contra el antígeno desnaturalizado. Puedes hacer un crossmatch subrogado y mirarlo en células que sean DR53 y también te van a demostrar que no tiene ninguna reactividad. ¿Okay? Sí, en esos casos sí. Ahora, y le hago una pregunta. Sí. En los informes, ¿estos antígenos desnaturalizados los vuelcan o los omiten? Nosotros sí, los ponemos y hacemos una aclaración. Estos antígenos son contra la molécula desnaturalizada y probablemente, uno nunca se juega al 100%, probablemente no tengan ninguna significancia clínica. Gracias. No, de nada. Tenemos una pregunta. Con respecto al panel, en cuanto a la comparación de MFI que preguntabas, en el pasado había una diferencia, pero hoy por hoy esa diferencia es menor. Ambos kits poseen distintos problemas de falsos positivos, pero lo ideal es como decía Marcelo, tratar de complementar con el fenotipo y sobre todo si es un paciente que tiene resultados de crossmatches previos, eso sirve también mucho para discernir entre positivo y negativo. Otra cosa importante es analizar, no olvidarse de lo que aprendimos. Si tenés un EPLET o un CREG bien claro, por más que sea bajo, es un CREG. Y como tú sabes, la incidencia o el outcome de esos pacientes trasplantados contra un CREG o contra un BW4 o BW bajo, BW6 que están a bajos valores de MFI, hay que tenerlos en consideración. Por ahí, en nuestro reporte, si tenemos un claro BW4, un claro BW6, que sabemos que nos da un crossmatch positivo, por más que esté por debajo de los 2000, que es el valor de corte que utilizamos para nuestros valores aceptables, sí o sí lo ponemos como no aceptables porque sabemos que por experiencia que esos, al trasplantar en contra de esos anticuerpos específicos, el resultado es muy, muy malo. Perfecto, clarísimo, muchas gracias.
creo que había una pregunta de Karin y otra pregunta de Tabora. Sí, ¿me escuchan? Bueno, quería saludar a Daniel y a Marcelo, muy lindas las charlas. En realidad mi pregunta iba relacionada a lo último justo que mencionó Daniel, era justamente si tenían un caso en un single donde tenían claramente anticuerpos contra algún CREG de la 2, pero por debajo de los 3000 que consideran como no aceptables, si lo incorporan como no aceptable. O sea, tenés todos los A2 en 2000, 268, es claramente un grupo de cross-reacción, por más que les dé bajo, lo ponen como no aceptable, ¿no? Sí, es lo que se tiende a hacer. Como decía anteriormente, por más que estemos tratando de hacer matching por epitope, no nos tenemos que olvidar todos los conocimientos que construimos a través del tiempo. Todo lo que sabíamos para CDC o para citometría de flujo, la tenemos que aplicar. Y si el patrón nos dice que hay un CREG, un epitope público, sí o sí, o un broad, o un antígeno amplio, lo Sí. aceptamos. Ok, perfecto, gracias. Hay una pregunta de Giordano, ¿puede ser? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Elian Giordanino, yo soy médico de trasplante, Fundación Favaloro. Ante todo, bueno, excelentes las presentaciones, la verdad que muy académicas. Quería hacer una pregunta en cuanto a la experiencia por ahí de los expositores o de los asistentes en general. Yo hago principalmente trasplante cardíaco. En cuanto a lo que sería la utilidad y de considerarla quizás los protocolos de sensibilización para los pacientes que están altamente sensibilizados. No sé si en sus respectivas clínicas tienen alguna experiencia para los pacientes que tienen, por ejemplo, un PRA calculado más del 50%, o en el caso que no sea el calculado, como es por ahí más en nuestro medio, más del 25% o también más del 50%, si consideran en esos casos la desensibilización, sobre todo en nuestro caso al ser trasplante cardíaco y con la, digamos, baja disponibilidad de órganos y los tiempos en lista no podemos tenerlos a veces por la inestabilidad hemodinámica muy prolongados, si consideran esto como una alternativa o como algo riesgoso y que es quizás tapar un poco los resultados, pero no eliminar un riesgo de un potencial rechazo en el post-trasplante. Si ¿Quieres arrancar, Marcelo? Dale. En trasplante de corazón mi experiencia es un tanto limitada, pero cuando estaba en la Universidad de Michigan teníamos un protocolo para desensibilizar pacientes en lista de espera, que a efectos logísticos son similares a los de un corazón. Lo que sí hay que tener en cuenta es qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede desensibilizar. En nuestra experiencia concluimos que luego de correr diluciones y intensidad de fluorescencia por Luminex, en nuestra experiencia sabíamos que y luego una en 32 que es intravenosa y otras drogas o plasmaféresis que pueda utilizar el centro. Por lo cual una buena predicción de qué es lo que se va a remover y qué es lo que no se puede remover es fundamental para el éxito de estos programas. La otra es si puedo remover 2 anticuerpos o si la mejora en mi predicción de remover va a mejorar el PRA de 98 a 96, probablemente no sea eficaz porque no le voy a abrir ventanas a este paciente. Ahora, si tengo un incremento mayor al 20% en mi predicción del PRA, por ejemplo, si tiene un PRA de 98 y lo puedo bajar a 78, probablemente le estaremos abriendo suficientes ventanas para poder trasplantar a este paciente. Bien, muchas gracias. Yo te cuento,
de corazón tuvimos un caso también de una chica con una cardiomiopatía postparto y la tenía también anticuerpos contra clase 2, casi 98 de PRA, y la tuvimos en lista de espera mucho tiempo y al final decidieron desensibilizarla. Y los cardiólogos esperaban resultados casi inmediatos, o sea, bajar los anticuerpos en 2-3 meses, que no fue el caso. Tardó casi un año en ver una baja de anticuerpos significativa, pero al final pudo ser trasplantada con anticuerpos que hubieran sido claramente positivos antes de sensibilizarla. O sea, si hay tiempo, puede ser una terapia analizando, evaluando bien, como dijo Daniel, el PRA, la posibilidad de qué antígenos se pueden desensibilizar y ver qué técnica o qué terapia es la mejor para ese paciente. Pero es una terapia cara y que lleva mucho tiempo en tener resultados significativos. Bien, muchas gracias. Sí, nosotros lo aplicamos pocas veces y coincidimos un poco con lo que plantean en casos de sensibilización muy alta, 97-98% el panel, y con MFI que estaban por arriba de 10.000 para algunos anticuerpos, y fue con esquema de rituximab e inmunoglobulina, y la verdad que el resultado fue muy bajo, no hubo grandes modificaciones como era esperable, pero bueno, no había muchas opciones para la paciente, y finalmente por suerte pudo acceder en realidad a un dispositivo de asistencia ventricular, un corazón artificial, pero se la descartó para trasplante, pues no podía participar en ningún operativo, no tenía un donante compatible. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Yo tengo una pregunta desde mi ignorancia. La variabilidad que tienen en estos anticuerpos mes a mes, ¿qué importancia puede llegar a tener sobre una decisión? Yo me guío por la historia en el paciente, por la historia de anticuerpos. Hay variación técnica, variación de la muestra, o sea, hay variación de 3.000, 4.000 MFI a veces. Si la variación, digamos, está afectando mi decisión clínica, voy a tratar de minimizar repitiendo el estudio o teniendo resultados de diferentes técnicas. El resultado en el cross-match, resultado en el single antigen bit y PRA bit. Eso me va a ayudar a una decisión clínica. Pero estas técnicas tienen mucha variación, 20-30% de variación es esperable. Sí, lo importante es que, como mencionaba anteriormente, es ver esa variación y sobre todo en los valores donde están cerca al valor de corte. Ver si el patrón de reactividad permanece, tratar de conservar los anticuerpos no aceptables mes a mes. Distintos laboratorios utilizan distintas políticas, por ejemplo. Algunos esperan que pase un año desde que se negativiza el anticuerpo, no lo van variando de mes a mes, otro a 3 meses, otro a 6 meses. Pero sí, en la reacción inmunológica vemos variación en los pacientes de mes a mes debido a infecciones, debido a sensibilizaciones. En una experiencia con pacientes de corazón que recibían un
estos artefactos ventriculares, donde el paciente además recibe múltiples transfusiones. Observamos que hacía un pico al mes o dos de la sensibilización, y luego aquellos que tenían una alta afinidad se conservaban luego de los 6 meses. Aquellos de baja afinidad tendían a desaparecer y no estar presentes. Pero uno también tiene que alertar a su equipo de trasplante acerca de los anticuerpos históricos, sobre todo si estos anticuerpos históricos fueron detectados en más de una muestra y a niveles altos, para que no con el objetivo de rechazar un órgano, pero sí para ejercer un monitoreo post-trasplante mucho más acotado, más seguro. Muchas gracias. No sé si alguno quiere hacer alguna otra pregunta. Bien, no sé si Domingo quiere hacer una acotación. Si no... Quería saber la opinión de ambos sobre un tema sobre el daño de los órganos, especialmente el daño de riñón por los anticuerpos, debido a que hubo un simposio, una controversia muy interesante en el último congreso de la Sociedad Americana, donde un expositor dijo que todo se debía al daño por anticuerpos y otro llegó a la controversia de que el anticuerpo era más un biomarcador y los mecanismos de acción, en el caso del riñón, era por otro mecanismo, por ejemplo, las NK, etc. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes al respecto? Puesto que estamos en el laboratorio de histocompatibilidad, la respuesta es casi transparente. Pero en basado en experiencia, y sobre todo con el ejemplo que les puse al final. En este ejemplo, vemos que el riñón, cuando el hígado remueve esos anticuerpos, funciona, y luego cuando ese hígado que no puede remover los anticuerpos es plantado y el anticuerpo sube, vemos claramente el efecto en la función y vemos claramente el efecto en la patología. Casos como esos son muy raros, es casi un protocolo de investigación o un desarrollo de un programa en animales. Pero bueno, tuvimos la suerte de verlo y la mala suerte del paciente de padecerlo. Pero ahí claramente se ve que ante la remoción del anticuerpo, el riñón funciona, y al incremento nuevamente del anticuerpo, el riñón pierde la función y el paciente nuevamente está listado para otro riñón, puesto que al no poseer el hígado que lo protegía, el riñón perdió su función y necesita un nuevo trasplante de riñón. Desde mi punto de vista, hoy por hoy, sí, puede que haber, como decía, debido a las herramientas para la detección de anticuerpos, por ahí muchos, si el laboratorio reporta, traza una línea y dice a partir de 1000 todos estos son positivos, a partir de 1000 todos son negativos, probablemente alguno de esos 1000 no sean anticuerpos y probablemente se reporte como anticuerpos y en las bases de datos figure como un anticuerpo, pero a lo mejor es un artefacto. Es por eso que el laboratorio de histocompatibilidad tiene que ir más allá de un valor de corte, ver los patrones de reactividad, ver si este alelo puede ser alelo específico o background, y en base a todo ese análisis asignar un valor de anticuerpo dador específico concreto que pueda ser utilizado para no contaminar las bases de datos donde el que reniega de los anticuerpos pueda formular la charla que dio en el último ATC. También es importante de que las terapias inmunosupresoras en general son mucho más eficientes para la inmunidad celular que para la inmunidad humoral, ¿no? Las células NK también están involucradas en celular y humoral y hacen ADCC y todo eso, entonces seguro que están involucradas en el rechazo.
estoy de acuerdo con Daniel que la mayoría de los casos pueden ser explicados por anticuerpos de HLA y inmunidad humoral, y va a haber otras formas que estén interactuando al mismo tiempo, pero bueno, los anticuerpos son los que hacen el disparo de el rechazo más formal, ¿no? Hay una pregunta de la doctora Marcos, no sé si la quiere hacer ella o la hago yo. Lo que pregunta a los dos, a Marcelo y a Daniel, ¿creen que debería ser el algoritmo de distribución de órganos en cuanto a la importancia relativa de los antígenos no aceptables y valores de PRA y versus los mismatch de tipificación? O sea, está preguntando... Hola. Hola. Hola, si puedes repetir la pregunta. Sí. ¿Debería ser el algoritmo de distribución de órganos en cuanto a la importancia relativa de los... ¿Cómo debería ser, Chulu? Okay, dale. ¿Cómo creen que debería ser? Bueno, hola chicos. ¿Cómo creen que debería ser el algoritmo de distribución de órganos en cuanto a la importancia relativa de los antígenos no aceptables y valores de PRA versus los mismatch de tipificación? En realidad esta pregunta está dirigida porque acá en la Argentina se le da mucha importancia a los mismatch de tipificación. Yo creo que el sistema de Estados Unidos, y que también se usa en la Comunidad Europea, está bien, necesita un fine tuning, pero tiene muy buenos resultados, que es aplicar puntos por anticuerpos que decrecen la probabilidad de encontrar un donante compatible. Y también hay por good matching, ¿ok? Si hay puntos, si un donante es ABTR compatible con un paciente, ese paciente va a tener puntos a favor, y eso es para maximizar la utilidad del trasplante también, ¿no? Sabemos que un buen macheo va a extender la sobrevida del trasplante, ¿no? Y hay que encontrar el balance, que es mejor los unacceptables o el matching. Y bueno, dependiendo del lugar y la cantidad de donantes que haya al año, uno va a tratar de igualar las oportunidades para todos los pacientes. Y bueno, los algoritmos cambian históricamente para tratar de hacer eso, de igualar que todos los pacientes, independientemente de los factores que los afecten al paciente, que tengan las mismas oportunidades, ¿no? Yo creo que es como todo. Estamos en una época de evolución donde se está cuestionando los programas de distribución y los puntos que se ejercen. Calculo que cuando aprendamos un poco más, vamos a poder diferenciar aquellos anticuerpos que son más inmunogénicos, aquellos anticuerpos que son de más difícil remoción, aquellos anticuerpos como la mayoría de la gente en el laboratorio y en la clínica sabe. Hoy por hoy sabemos que los anticuerpos contra DQ son aquellos que se encuentran en alrededor de un 80% de nuestros pacientes post-trasplante, y cuando los detectamos, en la mayoría de los casos, no tenemos herramientas para removerlos. Por ahí el sistema en el futuro, con todos estos aprendizajes que estamos teniendo, como por ejemplo este grupo de Canadá que se focaliza en DR y en DQ, podamos definir aquellos que son mismatches aceptables o no aceptables. Tú sabes que tratar a un paciente con un anticuerpo contra clase 1 que está produciendo rechazo mediado por anticuerpo es algo
muy fácil de realizar. El anticuerpo cuando está a niveles de 5.000 de MFI ya está acusando un daño en el injerto y una pérdida de función. Pero cuando tenemos anticuerpos contra DQ, no los detectamos hasta que están a 20.000 y cuando hay inflamación, ahí vemos el efecto del anticuerpo. Por eso vamos a aprender cuáles son anticuerpos o eventualmente definiremos cuáles son aquellos anticuerpos aceptables o aquellos mismatches aceptables y no aceptables en base a la construcción de conocimiento que estamos hoy por hoy realizando con estas nuevas técnicas. Un ejemplo concreto, en médula ósea, como tú sabes, los artículos de Marcelo Fernández Viña en el mismatch de C0303 versus C0304, el aminoácido está en un loop donde el TSR no ejerce acción. Ese es un mismatch totalmente aceptable y es considerado cero mismatch hoy por hoy. Eventualmente, si Dios quiere, eventualmente en el futuro construiremos esa base de conocimiento y nos permitirá trasplantar, quizá no evitar por ahí quizá los mismatches en clase 2 y especialmente de Q, pero luego nos permitirá evaluar el riesgo contra qué estamos trasplantando. Dani, Sara, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Yo quería, con respecto a los HLA-DP, ¿qué piensan en eso? O sea, sabemos que es importante, digamos, en el retrasplante, pero ¿qué papel tienen en el primer trasplante esos anticuerpos, digamos? ¿Es necesario, digamos, tenerles bastante consideración o no? La experiencia que he tenido yo con los anticuerpos de P es muy variable. Yo realmente me baso mucho en cuando detecto un anticuerpo en el Luminex, de poder mostrar la reactividad en el crossmatch. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo en el caso del trasplante de corazón, donde teníamos un anticuerpo contra DP altísimo, pero no reaccionaba en el crossmatch, eso era una indicación de que, bueno, ese anticuerpo no era clínicamente relevante. Entonces, en general, no solo para el HLA-DP, es ver cuál es la reactividad en las otras técnicas. Mi experiencia es que en el caso de HLA-DP he visto muchos casos que puede ser por la densidad de expresión en las células, pero he visto muchos casos en que los anticuerpos no eran reactivos en el flow crossmatch. Si es un trasplante o el primer trasplante, nosotros lo miramos independientemente. Y si reacciona, probablemente recomendemos no trasplantar. Perfecto, gracias. Otra cosa que quería agregar es, los anticuerpos contra DP son poco frecuentes, pero como Marcelo mencionaba, al ser un locus de baja expresión, no se detecta en el crossmatch y si el órgano no está inflamado o no hay interferón circulando en el órgano, no vamos a ver el efecto de estos anticuerpos contra los antígenos de DP. Nos damos cuenta de la presencia de estos anticuerpos cuando hay, por ejemplo, una reacción mediada por células T o por infección, donde hay interferón circulante, aumenta la expresión de estos antígenos y ahí vemos el efecto de estos anticuerpos post-trasplante. Otra cosa es que DP es un poco, si bien en cuanto a polimorfismo tiene menos posiciones polimórficas que de R o de Q, el intercambio de estos epitopes es tan alto que genera una gran cantidad de alelos de DP.
con el panel que tenemos, si utilizamos solamente el panel limitado, que el estándar, muchas veces si tenemos un anticuerpo contra la subunidad alfa, la mayoría de los laboratorios reportan todos aquellos DP beta que tienen un bit donde no pueden discernir entre un DP alfa 01 y un DP alfa 02, por lo cual hay una sobreinformación de anticuerpos contra la subunidad DP beta 1 que probablemente no es real, y eso contamina las bases de datos luego al analizar el efecto que ejercen estos anticuerpos en el trasplante. Gracias. Hay, creo que 2 preguntas más, o 3. No sé si está ahí la doctora Bengochea. Por favor, activa el micrófono, que no se escucha. Sí, Ahí está. Bueno, muchas gracias a los expositores, algunos hace muchos años que no lo vemos, un saludo, y gracias a ambos. No, el tema es que, como ustedes bien dijeron, las técnicas nuevas vienen a complementar todo lo que ya sabemos y bueno, y lo que aportan las técnicas viejas, ¿no? Y en los laboratorios del sur todavía tenemos en algunos casos posibilidades de aplicar algunas técnicas, por ejemplo, basadas en los crossmatch con células, sea por microlinfo, sea por citometría de flujo. Entonces, en aquellas situaciones que son claras, que son pacientes con PRA altos, con identificación clara de anticuerpos con especificidades con MFI altos, donde ya se sabe que va a haber un crossmatch positivo, esos casos no generan mucho problema. El problema está en aquellas situaciones en donde tenemos pacientes que no tienen un PRA tan alto, que no tienen eventos de sensibilización tan claros en la historia y tienen valores de MFI discretos o moderados, y nosotros tenemos la posibilidad de hacer citometría de flujo. Entonces, lo que ha pasado en los últimos años es que los equipos clínicos se han asustado un poco, o han sobredimensionado el valor de las técnicas de Luminex, y a veces no le quieren creer un poco a los laboratorios cuando uno dice, bueno, no, acá prácticamente pueden ir para adelante tranquilos porque tienen una citometría de flujo negativa, por más que tengan un DCA con un valor, aún contemplando todo lo que se dijo aquí, si el DCA se analiza como cree, se analiza como con todo lo que ya sabemos. Entonces, la pregunta es, si para los laboratorios que tenemos disponibilidad para seguir haciendo las pruebas con células, ¿qué lugar le dan ustedes a los resultados de estas pruebas? O sea, más allá de que usemos, obviamente, las técnicas de Luminex para tener estudiados todos los pacientes que están en lista de espera, ¿no? Yo le creo más a la citometría de flujo que al Luminex, que es una citometría de flujo también, pero usando perlitas. Pero muchas veces tenés citometría de flujo que son positivas y que no son clínicamente relevantes tampoco. O sea, usar las técnicas y complementar para la decisión es importante. Pero la palabra final para mí la tiene la citometría de flujo. Y eso es lo que acá por lo menos nos guiamos con eso. Yo creo que es la técnica, como usar la célula del donante, que te está diciendo realmente si hay reactividad contra el donante o no. Predecir qué anticuerpos van a salir después es prácticamente imposible por ahora, con las herramientas que tenemos. Así que el problema en nuestros casos es que muchas veces no tenemos tiempo de correr la citometría y entonces nos guiamos por la historia que tenemos en el paciente, que en esos casos
pedimos que por lo menos tengamos un suero, que tengamos una técnica corrida en los previos 2 meses. Entonces, si tenemos eso, podemos decir, ok, vayan y hagan el trasplante y después hacemos la citometría de flujo para confirmar. Bien, hay una pregunta de Jacqueline. No sé si quiere activar el micrófono. Lo que está preguntando es qué valor le dan a los anticuerpos fijadores de complemento. Si los estudian y valoran al momento, ¿se estudian y valoran los anticuerpos fijadores de complemento? Jacqueline, ahí puede hacer la pregunta de manera directa, ¿sí? Ahí no se escucha. Justamente eso. La pregunta es si valoran los anticuerpos fijadores de complemento. ¿Qué piensan ustedes? Daniel, ¿querés empezar? Sí, calculo que vamos a tener opiniones contrarias, pero bueno. Los resultados pretransplante fueron claramente demostrados por el grupo multicéntrico de Francia, donde demostraron que la presencia de anticuerpos que fijan el C1Q se asocian más fuertemente con el rechazo, con la pérdida del injerto y con los valores histológicos asociados al rechazo por injerto. En mi experiencia, cuando tenía acceso a valores de C1Q, no lo usaba en la fase pretrasplante, porque es como dice un director aquí, anticuerpo detectado, anticuerpo respetado. Si fija o no complemento, eventualmente lo puede llegar a fijar post-trasplante. Con lo que sí tengo experiencia es tratando rechazos mediados de anticuerpos. En el año 2017 publicamos con el grupo de Michigan alrededor de 30 pacientes donde comparábamos, luego de tratar el paciente con anti-CD20, plasmaféresis, IVIG, comparábamos qué valor nos predijo mejor el resultado del tratamiento. Y vemos para IgG total, para el valor de single antigen, utilizamos un valor de corte en aquellos pacientes que redujeron el 50% del valor inicial del anticuerpo específico dominante. Esos pacientes que eran capaces de disminuir el MFI por debajo por ejemplo, si empezaba a 20.000 y lo reducía a 8.000, la mayoría de esos pacientes conservaba el órgano. Lo mismo lo hicimos con valores de C1Q, donde observamos que aquellos pacientes que negativizaran el valor de C1Q después del tratamiento de rechazo mediado por anticuerpo, estos pacientes conservaban mejor el órgano. Luego de estudios estadísticos y con una curva ROC, donde usamos los valores continuos, tanto para IgG total o como para C1Q, el C1Q nos daba valores de predicción mejores a 3 años que la IgG total. En mi experiencia, le pongo más énfasis al anticuerpo que fija complemento cuando estoy tratando EMR. Pero pre-trasplante, todos los anticuerpos son iguales para mí. Nosotros no usamos C1Q, pero lo usé mucho cuando estuve en Stanford y lo vi mucho en otros laboratorios. Y después de mucho probar y hablar con otros laboratorios que también probaron, vimos que hay una completa correlación con el IgG. Cuando tratamos el IgG con EDTA, que es para evitar el efecto prosona, que también se ve en el C1Q. Cuando hacemos eso, hay una correlación a más MFI en el IgG, más MFI o
C1Q se vuelve positivo. Y la correlación que vemos es en los niveles donde más queremos ver si hay diferencias del C1Q al IgG. Así que viendo esa correlación, nosotros decidimos que no para nuestro programa de trasplantes, donde no vamos a hacer desensibilización y no vamos a andar trasplantando pacientes con MFIs muy altos, a no ser que sean contra antígenos o que no sean anticuerpos clínicamente relevantes, no hacemos C1Q. Y eso fue una decisión del programa de trasplante. Y hablando con otra gente, con mi colega de Dallas, de la misma institución, hacen lo mismo, ¿está de acuerdo? Hacen C1Q en muy pocos casos, pero en los casos que ve una correlación total cuando el suero es tratado. Así que no lo usamos clínicamente. Hay una pregunta de la doctora Tiscornia. No sé si la quiere hacer ella. Sí, buenas tardes, noches, no sé, acá ya es de noche. De Montevideo, de la Facultad de Medicina. Estaba preguntando acerca de los casos con trasplante con donante vivo, si el análisis que hacen de mismatch esplético aumentan las exigencias. Y en caso de que hubiera anticuerpos, donante específicos con bajo nivel de MFI, si tiene una citometría negativa, si habilitan o no a ese donante. Siempre para trasplante vivo, o sea, ¿tienen diferente criterio para donante vivo que para donante cadavérico? Sería lo más global. Esa es la pregunta. Sí, en realidad hay diferencias. Cuando uno, en nuestra institución y en las otras instituciones que he trabajado, uno tiende a conservar o a proteger más ese órgano, puesto que, como todos sabemos, tiene una mejor sobrevida. Y para observar esa mejor sobrevida, uno tiene que elegir correctamente el dador. Por lo general, en esta institución y en muchas, no se trasplanta en presencia de anticuerpos. Cada vez los protocolos de sensibilización para donante vivo son menos utilizados y lo que se prefiere es el intercambio cruzado de dadores. Como Marcelo lo explicó al principio, el trasplante con dadores vivos ha incrementado en Estados Unidos significativamente gracias a los programas nacionales donde se intercambian pares de dador y receptor justamente para eso, para mejorar la compatibilidad y poder trasplantar además de los otros tipos de compatibilidades, con una buena compatibilidad anti-HLA. Pero sí, lo que se prefiere es trasplantar con un crossmatch negativo en ausencia de anticuerpos. Quizá en pacientes altamente sensibilizados o trasplantes observamos una crossmatches por citometría positivo, con lo cual mandamos para la detección de anticuerpos anti-AT1R o anticuerpos contra el receptor de la angiotensina, que como este receptor está expresado en células T y mayormente en células B, puede que estos pacientes retransplantados nos den un valor positivo por citometría en ausencia de anticuerpos. Con lo cual, al paciente con un dador vivo se lo estudia más en detalle y somos mucho más cuidadosos. Totalmente de acuerdo. La ventaja del paciente, del donante vivo, es que uno tiene el tiempo para evaluar y hacer más estudios. Nosotros a veces trasplantamos donantes vivos con bajo MFI, ¿okay? Que no reaccionan en el crossmatch o que tienen un crossmatch negativo.
y los trasplantamos porque es la mejor opción. Como siempre, trasplantar rápido para mí es algo súper importante, y a veces tomar un poco de riesgo ayuda a trasplantar más pacientes y rápido también, que mejora la sobrevida y la calidad de vida del paciente. En esos casos, a veces tomamos donantes con low o bajo MFI. Pero bueno, siempre hay más tiempo para la evaluación y siempre hay más opciones de donantes también, ¿no? Eso acá porque tenemos la ventaja de poder hacer los cambios, las cadenas con muchos parejas de donantes y pacientes. Eso ayuda mucho. Pero pacientes que son altamente sensibilizados, bueno, esos tienen ya menos oportunidad y entonces capaz requiere que uno tome un poco más de riesgos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y excelentes ambas charlas. Tenemos una última pregunta. La doctora Rey, no sé si lo quiere hacer ella. Es muy cortita la pregunta, es ¿en qué casos la citometría de flujo positiva no es clínicamente relevante? No sé si Marcelo o Daniel quieren responder. Yo empiezo. En el caso de que sea T positivo, B negativo, pero bien positivo y bien negativo, ¿ok? Puede ser diferentes casos de anticuerpos que no son clínicamente relevantes. Puede ser que sea cerca del cutoff, del corte, y bueno, eso puede estar mostrando un DCA de bajo MFI, y eso sería relevante, pero bueno, es decisión del programa del trasplante y de la evaluación si quieren seguir adelante o no. Otro caso puede ser anticuerpos monoclonales que le hayan dado al paciente y que estén reaccionando, como rituximab, y te dé un B crossmatch positivo, o Campath, o timoglobulina, o lo que sea, pero eso te va a dar un crossmatch positivo, y si en ese caso no hay anticuerpos detectados por Luminex, seguimos con el trasplante. O sea, sabemos que esa positividad está relacionada con el anticuerpo. Si el paciente tiene DSAs a bajo nivel y además tiene timoglobulina y es todo positivo, bueno, ahí es un poco más complicado y la decisión es más difícil, ¿no? Es decir, que es positivo porque el DSA o porque la timoglobulina. La decisión es un poco más complicada. Sí, de acuerdo con Marcelo. Como mencionábamos, hay anticuerpos contra el receptor de la angiotensina, y también se ha visto, como lo demostró quien es el otro director aquí del laboratorio, el doctor Jaramillo. Él demostró que pacientes con HIV en crossmatches por citometría tratados con la enzima pronasa, la mayoría de estos pacientes dan un crossmatch T-cell positivo y B-cell negativo, que al correr el mismo crossmatch sin pronasa dan un T-cell negativo y B-cell negativo. Lo que él postula es que estos pacientes desarrollan un anticuerpo contra un epitope críptico que la pronasa lo expone, y por lo cual nos dan crossmatches positivos para T y negativos para B, y al trasplantar estos pacientes tienen una muy buena sobrevida. De por sí el crossmatch por citometría, de acuerdo a cómo se calibre, como todos ustedes saben, es
un ensayo que se genera, hecho en casa, como quien dice, un homebrew, y de acuerdo a donde uno pone el cutoff va a tener mayor cantidad de falsos positivos, como quien dice. Pero en general lo aceptable es que estos falsos positivos estén alrededor de un 5% más o menos. Con una buena evaluación de anticuerpos, de DSA, en ausencia de anticuerpos, estos son clínicamente no relevantes. Ahora sí, una última pregunta de la doctora Galdo. Y con esa terminamos y los dejamos libres. Teresa. Ahí voy. Muchas gracias por la charla a los dos. Quería hacerles una consulta. ¿Existe algún antígeno que esté o sea, que sea un antígeno no deseable independientemente del valor del MFI, como para tener en cuenta nosotros los clínicos que hacemos trasplante renal? No entendí muy bien tu pregunta. Si las puedes reformular o repetirla. La reformulo. Hablaban ustedes de que el MFI, el cutoff era de sobre 3.000 para considerar un antígeno no deseado. ¿Existe algún antígeno por debajo de ese cutoff que uno debería considerarlo en el momento de la distribución de un órgano? Yo creo que te entiendo. A ver, la pregunta es, y un antígeno que en general uno tiene muchas precauciones porque es el anticuerpo contra 2, E68, E69, B57, B58, y tenés todo ese perfil de reactividad, y el anticuerpo tiene un MFI de 1500. ¿Okay? Ese es un anticuerpo y un epitope que es tan bien definido que todos le tenemos miedo. Y si vemos eso, muchas veces decimos, no, este no va. El caso en que yo lo pensaría dos veces es un paciente que es 100% PRA y no tenga otra oportunidad el paciente, y entonces ahí quizás el riesgo sería más razonable que en un paciente que sea lo único que tenga, ¿no? No sé si esa era la pregunta que te estabas refiriendo. En realidad me refería sobre todo al grupo de antígenos, los BW4 y BW6, que leí que en algún artículo a cualquier nivel de MFI se deberían considerar como antígenos no aceptables al momento de la distribución cuando el paciente tenía, digamos, un panel positivo. Fundamentalmente era ese. Ese es el caso que se denomina, para ponerlo en palabras en español, el desparramar la mermelada en la tostada. Si tenés una tostada grande, vas a tener una capa de mermelada mucho más pequeña. Si tenés una tostada chiquita, vas a tener un desparrame de mermelada más concentrado. Lo mismo sucede con la reacción del Luminex de single antigen. El BW6 está expresado en más del 50% de los bits o de las moléculas que están presentes ahí. El paciente puede tener un anticuerpo contra BW6 o BW4, el cual se tiene que desparramar en una gran cantidad de bits, con lo cual te da una falsa sensación de seguridad que tienes un MFI por ahí debajo de 3000, pero cuando corres un crossmatch te da un valor de 200 o 300 de corrimientos de canal. Si tuvieras un solo bits reaccionando con esa cantidad de anticuerpos, seguramente te daría un valor de 20.000 o 15.000. Con lo cual, tú estás en lo correcto y las publicaciones se refieren a eso, que incluso en nuestro laboratorio lo realizamos así. Cuando tenemos, incluso por valores debajo de 1000, si vemos el patrón de BW4 y BW6 claramente definido, eso lo ponemos como no aceptable. Pero sí, a lo que te refieres es a eso.
También se puede ver con el B5, el Craig B5, que hay muchos bits también, donde se ve el desparramar del anticuerpo o el compartir ese anticuerpo con una gran cantidad de las esferas en el Luminex. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, creo que en nombre de la Fundación, en nombre del doctor Domingo Casadei, les queremos agradecer al doctor Pando, al doctor Ramón, al laboratorio Sandoz por el auspicio y a todos ustedes por haber permanecido acá por más de 2 horas. Y los invitamos a las próximas actividades de la Fundación. Mañana, 17 horas, tenemos una charla sobre inmunometabolismo y todos los miércoles del mes de septiembre tenemos un taller sobre trasplante organizado por Cleveland Clinic y la Fundación Tercer Milenio. Así que los invitamos a todos y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos.